Bueno, vamos a ir ahora con nuestra técnica de embolsado para colocar esta chaqueta. ¿Cómo es esta técnica de embolsado? Bueno, primero lo vamos a unir por las mangas y después vamos a unir todo alrededor de la prenda, en la cintura, en la abertura, en el escote, el cuello. Va a quedar la prenda toda cerrada. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es después abrir una de estas costuras del costado, ¿sí? Vamos a abrir una parte en el costado para poder dar vuelta a nuestra prenda, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar por el primer paso, que es calibrar las mangas. Es decir, yo voy a poner la manga adentro de la campera, cómo quedaría puesta, ¿sí? Entonces la voy a ubicar. Voy a hacer coincidir bien la costura del bajo manga con la costura del bajo manga de mi campera y voy a sujetar esta parte con un alfiler. Ahora voy a sacar la campera, ¿sí? Y esta parte que sujeté con alfiler la voy a sostener bien con el dedo porque no quiero que se me salga, que se me vaya de lugar, que se me corra. Quiero que quede exactamente en posición. Bien. Entonces, ahora lo que yo voy a hacer es, una vez que la tengo en posición como debería ir, ¿sí? Chequeo. Y ahora voy a ubicar mi puño dentro de la manga porque voy a coser todo alrededor del puño. ¿Sí? Ubico ahí, pongo el puño para adentro y sujeto con alfileres todo el recorrido de mi puño. Como que la manga queda enfrentada, quedan los puños enfrentados, ¿sí? Ahí. Bueno, acá estoy en mi máquina de coser con los puños ya sujetados con alfileres. Va a parecer que estoy cosiendo, vaya a saber qué, porque está todo como muy enrollado, pero no se asusten que después lo damos vuelta y es una maravilla como queda. Así que me llevo toda mi campera para un lado y dejo solamente en posición para coser el puño. Comienzo desde donde puse el primer alfiler, que es en la unión de ambas costuras de bajo manga, y voy a coser por arriba de la costura que hice de unión con el puño, tomando mi parte de campera que está unida al puño y a su vez uniéndola a la forrería que tiene la guata. Bien, me acomodo. Y voy despacio, chequeando, acomodando para que no se salga nada de su lugar. Ahí va. No, lo único que tengo que hacer es no apurarme en esta costura para no coser en otro lado. Y voy a tener que ir dando vuelta y ir acomodando acá. Que por momentos se complica un poco, pero es cuestión de tener paciencia y de ir despacio, sin apuro. Es hasta que llegue al punto de partida. Ahí es donde voy a
terminar esta costura. Bueno, ya falta poquito. Vamos. Ahí, una buena reversa. Y listo. Bueno, y acá estoy sobre la mesa con los puños cerrados. Miren lo que es esto. Parece que aconteció un terremoto acá. Pero no. Miren cómo esto enseguida se acomoda. ¿Qué voy a hacer? Voy a traerme los puños y voy a acomodar mi campera. Y fíjense lo que queda. Qué maravilla. La costura por dentro, por fuera. ¿No es una genialidad esto? Y mi camperita, a ver, voy a sacar la otra manga. Ahí. ¡Tadán! Quedamos lista entonces para seguir cerrando. Para mostrarles cómo hacer esta técnica de embolsado, me preparé esta maqueta y la confeccioné tal cual como tenemos nuestra campera, llegando al paso que sigue ahora. Es decir, en nuestro video anterior nosotros unimos las mangas del forro interno con nuestra campera por los puños, ¿verdad? Luego dimos vuelta y nos quedó el puño perfectamente forrado y, como se puede ver, la costura, los márgenes de costura quedan escondidos, no se ven. Y ahora vamos a hacer lo mismo con el resto de la parte del forro de nuestra campera. En este caso es un forro simple de tafeta. En la campera el forro está matelaseado, quiere decir que del lado del revés del forro va a estar la guata. Pero para el proceso es lo mismo si se trata de una pieza de forro simple o con guata. Lo que les quiero mostrar en este video es cómo vamos a unir esta pieza toda íntegra en todo alrededor de la prenda, es decir, la vamos a unir en la parte del cuello, del escote, en la parte de la cartera de botones, en la parte de cintura. Y ya sé, ustedes van a decir, ¿cómo hacemos para unirla? Nos va a quedar completamente cerrada, ¿cómo hacemos para dar vuelta a la prenda? Bueno, luego para dar vuelta a la prenda, lo que vamos a hacer es, en uno de los costados, debajo de la sisa, una de estas costuras la vamos a descoser. Luego que hayamos hecho la costura para cerrar toda la prenda, la vamos a descoser unos 10 centímetros o 15 más o menos, y por ahí vamos a dar vuelta toda la prenda. Sí, así como escucharon, en estos 10 centímetros vamos a dar vuelta toda nuestra prenda. Entonces, antes de pasar a mostrarles cómo unir la prenda, un comentario para aquellos que dicen, yo no le quiero poner forrería, no quiero forrarla la campera, la quiero dejar así simple, pero quiero hacerle un detalle de terminación para que me quede prolija. En ese caso tenemos otra variante. De hecho, yo en el ebook que les acompaño, les muestro dos fotos de dos camperas que me hice y una de ellas no está forrada por dentro. En ese caso, ¿qué hacemos para emprolijar estas costuras? Las costuras de unión que nos quedan en margen de costura, para que si yo me abro la campera no se vean así. Acá podemos hacerle una terminación de overlock o podemos hacerle un envivado. El envivado queda muy lindo, podemos hacer el envivado con una tela a contratono, un color que combine con la prenda, una tela estampada, o la tela del mismo color del puño o del mismo color de la campera. Ese envivado se lo hacemos en todos los márgenes de costura y nos va a quedar tan linda como
terminada, digamos, forrada. Nos va a quedar tan linda la parte de adentro como la parte de afuera. También ese mismo envivado lo podemos hacer en los márgenes de costura de la unión de la manga, en los márgenes de costura de la unión de los costados, en todos los márgenes de costura. Bueno, dicho esto, vayamos entonces a hacer nuestra técnica de embolsado. Para hacer nuestra técnica de embolsado, lo que nosotros tenemos que hacer es enfrentar el derecho de las prendas. Entonces, como les decía, vamos a enfrentar el derecho de nuestra prenda con el derecho de nuestro interior, es decir, el forro. Vamos a dejar por dentro el cuello y vamos a unir la parte del margen de costura, la parte donde nosotros unimos el cuello con el escote, y lo vamos a enfrentar con el escote de nuestra parte interior. Vamos a colocar alfileres y vamos a sujetar para ir ubicando nuestra pieza antes de pasar a la máquina. Voy a buscar mi piquete de centro de espalda y lo voy a ubicar con mi centro de espalda. Yo en este se me pasó de alto marcarlo, pero lo voy a marcar ahora con un doblez. Entonces, posiciono centro de espalda de la campera con el centro de espalda del interior y sujeto con un alfiler. Después voy a poner un alfiler en la costura de hombros. Voy a ir a mi costura de hombros de la pieza interna y la voy a enfrentar con la costura de hombros de mi campera. Y ahí voy a sujetar con otro alfiler. Y así voy a ir marcando primero en los puntos de referencia claves. Voy a marcar ahora el punto donde termina el escote delantero, que después empieza la cartera de cruce de botones. En ese punto, que en la campera va a ser la unión de la cartera de botones con la unión del rib, en ese punto voy a poner otro alfiler, sujetando la pieza interior con el margen de costura y dejando por dentro el cuello. El cuello va a quedar hacia adentro de mi pieza interior y exterior que estamos uniendo, va a quedar en el medio. Bien, y ahora me voy a ir a la cintura. Y en la cintura voy a ubicar hacia adentro la cintura. Voy a marcar, voy a poner un alfiler en el margen, en la parte de abajo, en el margen de costura que tiene la cartera de botones, en la unión con la cintura. Voy a doblar la cintura hacia adentro, como lo hice con el cuello, y voy a tomar solamente el margen de costura que une a la cintura con la campera. Ese margen de costura, llevando la cintura hacia adentro, lo voy a tomar con la parte de la cintura de la pieza interna. Y ahí voy a sujetar con alfileres. Todo alrededor. Voy a ir hacia el otro extremo de mi campera. Esto van a ver que se va como doblando de una manera que parece que se va torciendo todo. Pero no se asusten, porque después cuando hacemos esa abertura para dar vuelta a toda la campera, todo se acomoda en su lugar. Como nosotros tenemos unidas las mangas por los puños, eso nos ayuda a que no se nos vaya de posición y no vayamos a unir la prenda mal, que nos quede
un lado en otro lugar, que nos queden las mangas cruzadas o el escote cruzado. No va a pasar porque las mangas están unidas y hacen que se sostenga, digamos, en posición el interior junto con el exterior. Voy acomodando y voy a ir sujetando. Voy a ir buscando también, como lo hice con el otro lado, la línea donde llega al borde mi cintura y la voy a doblar hacia adentro para tomar únicamente el margen de costura. Doblo la cartera de botones hacia adentro y continúo ahí. Envolviendo ahora todo el costado de la cartera de botones y sigo por el cuello. Me busco la costura de hombro para hacer coincidir la costura de hombro. Ahí. Y ya tengo listo entonces todo el borde para ir a la máquina de coser y coser todo alrededor. ¿Ven? Cuando yo abro la campera se va acomodando y me va quedando toda cerrada la campera con la pieza del interior y el exterior. Cuando llegamos a la zona del rib en el cuello, recuerden que el rib está estirado, entonces si ustedes enfrentan el interior con el exterior, les va a parecer que no coinciden. Eso es porque ustedes tienen que volver a estirar al momento de hacer coincidir el interior, volver a estirar y van a ver que en ese caso les va a coincidir. Si todas las medidas están iguales, al momento de cortar las piezas las cortaron iguales, entonces no tienen que tener diferencia, les va a coincidir. Bueno, yo me voy a ir a la máquina de coser y voy a coser toda esta parte. En mi máquina de coser, lista para unir esta pieza de interior. Acomodo. Y para coser, ¿qué voy a hacer? Voy a colocar la pieza de forrería, la voy a dejar hacia abajo y voy a coser por el lado de la campera, porque ahí yo ya tengo como referencia la costura anterior y voy a coser exactamente arriba de la costura anterior, ¿sí? De la costura que tengo en la unión del cuello, de la cintura, de todas esas partes. Entonces, acomodo, voy a ir prestando atención para no agarrar ningún alfiler y voy cosiendo.
acá volví de la máquina de coser y bueno, así quedó nuestra campera con el forro cosido con esta técnica de embolsado. Ven que lo único que yo veo son el lado revés de la campera, las mangas unidas por el puño y el lado del revés de la parte interna del forro. Entonces, ahora para dar vuelta a esta campera vamos a descoser un poco la costura de uno de los laterales, de uno de los costados del forro, y vamos a dar vuelta a la campera por ahí. Después vamos a unir esta costura del forro que abrimos, la podemos unir con una costura a mano o con una costura a máquina, eso es a gusto, y no se va a notar para nada porque si le hacemos la costura a mano le hacemos una costura invisible, y si le hacemos una costura a máquina tampoco se va a notar. Bueno, yo acá entonces abrí un pedacito y por ahí voy sacando la campera. Saco primero las mangas. Esto hay que hacerlo despacio, con paciencia, porque tenemos que ir sacando parte por parte. Y miren cómo ya va apareciendo. Y como le digo a mis alumnas siempre, se produce la magia, porque queda tan lindo unido nuestro interior con el exterior. Meto la mano por la manga para sacar la manga. Y va apareciendo la campera. Divina. Esta campera miniatura. Para mostrarles nuestra técnica de embolsado. Miren lo linda que queda. Lo prolija que queda. Ahí. Ahí. Ah, que Gauchita acá me comió un poquito el doblez de la cartera. O sea que acá lo voy a descoser un poquitito y lo voy a corregir. Pero la cintura, el cuello, las mangas, por dentro, por fuera, impecable. Así de bonita les va a quedar.